Y escuchamos un señor por ahí que decía, hace 40 horas que estamos sin luz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, detrás de cámara lo tenemos al negro y somos a viajar y comer. El día de hoy, como podrán ver, no estamos en Buenos Aires, no estamos en Argentina, estamos conociendo un nuevo país, es la bella Cuba. ¿Y dónde empieza nuestro recorrido? Empieza en la ciudad de Cienfuegos. ¿Saben cómo le dicen a Cienfuegos? Le dicen la perla del sur. Vamos a ver por qué será así, por su arquitectura, por su cultura, por su gente. Vamos a descubrirlo junto a ustedes y les vamos a mostrar absolutamente todo. Pero antes vamos a buscar algún lugar para desayunar porque estamos con un poquito de hambre, así que vamos allá. ¿Nos acompañan? Bueno, les vamos a hacer un breve recorrido del hotel en el que estamos. Es este Hotel Palacio Barón y Balbín, ¿no? Exacto. Bueno, este hotel queda en la calle Argüelles al 2706. Sí. Lo contratamos por Airbnb. Es una buena opción para hospedarse acá en Cienfuegos. Ahora les vamos a hacer un recorrido por el hotel que es muy bonito. Y además del hotel lo que pueden hacer es desayunar, que tienen un desayuno bastante completo por $10. Y también ofrecen almuerzos y cenas, te hacen ahí la comida. También hay un bar donde puedes tomarte algún trago, alguna gaseosa. Todo por un costo extra, ¿no? Obviamente, nosotros lo que pagamos es solamente la habitación, todo el resto tiene costo extra. Bueno, vamos a conocer un poco el hotel entonces. Dale. Bueno, por allá veníamos. Si nos damos vuelta, tenemos una especie de living. Ojo, allá está nuestra habitación que ya les vamos a mostrar. Entonces, seguimos, tenemos esta especie de living, ¿sí? Miren esta mesa, está espectacular. Miren el grosor de este vidrio. Miren los techos, ¿qué me dirán? ¿6, 7 metros? 6, 7. Y las columnas, los detalles. Esto es realmente un palacio. Un palacio, ¿no? Real. Un palacio real. Entonces, después tenemos esta especie de sofás, de sillones para sentarnos a leer una revistita. Y miren este balconcito que tenemos acá a la calle. Esta es la calle Argüelles, ¿sí? Argüelles al 2700. Ahí se va la guagua. ¿Te animás después ir a tomar la guagua o el colectivo? ¿Por qué no? Bueno, también nos dieron autorización para recorrer todo el lugar, de hacer lo que nosotros queramos, obviamente dentro de los límites de los buenos usos y costumbres, ¿no? Sí. Y vamos a ir a conocer el bar que está arriba. Ya empezó a salir el sol, así que vamos a meterle a esta escalera a caracol. Contanos el nivel de dificultad, ¿no? Y te digo que al principio no parece, pero al estar tan alta te empieza a dar un poquito de impresión cuando empiezas a estar más arriba, digamos. Ok. Pero si vas agarrado y mirando bien no pasa nada. Bueno, acá llegamos nomás. Hay un ruido extraño que es el generador que ponen todas las noches porque todas las noches acá hay apagones, ¿sí? Bueno, y se supone que si seguimos por esta última escalera llegamos al mirador. Ahí Mayrita ya llegó. A ver. ¡Wow! Qué vistas espectaculares, la verdad no lo puedo creer. ¡Wow! Cuando vi el lugar este, porque nosotros lo contratamos en Airbnb, no había visto, o sea, vimos solo la habitación, no vi que tenía este mirador espectacular con estas vistas que son realmente increíbles. Claro, esa, digamos, es la bahía de Cienfuegos. Y vean, se ven un par de barquitos. A ver si los puedo enfocar bien. Y vean, y tenemos una vista panorámica de toda la ciudad. Gordi, no te vayas a caer que salimos en las noticias. Bueno, ¿querés mostrar la habitación? Dale, me parece un excelente día porque aprovechemos ahora que está ordenada, porque recién nos acabamos de mudar. Les cuento, ayer vinimos a una habitación, nosotros reservamos la número 4 por Airbnb. Pero esta habitación, que es la número 4, la que están viendo ahora, tenía un problema con el agua. Entonces nos dieron momentáneamente la número 5 para poder pasar ahí la noche. Y hoy nos mudaron a la habitación 4, que ya está resuelto el problema. Bueno, vean la habitación, qué espectacular y hermosa es. Obviamente sigue con el estilo de todo el hotel, ¿no? Este estilo antiguo. Claro, es un concepto de palacio antiguo. Exacto. Vean esta especie de araña. Y el techo, ¿no? El techo está pintado. También está pintado y está altísimo. Sí. Altísimo. Vean acá los detalles, más espejos, ese silloncito acá. ¿Qué más? Tenemos el baño, que es muy particular. A ver qué les parece a ustedes. Es raro, pero a mí me encanta. Los azulejos, verdes, todo antiguo. Y miren la bañadera. Una bañera gigante, pero con estos detalles tipo de la grifería totalmente antigua, ¿no? Sí.
Esta es moderna, ¿no? O sea, tiene lo dorado como que combina con el lugar, pero esta creo que fue la que cambiaron, la que nos funcionaría. ¿Y esto qué sería? ¿Como una especie de bidet? A ver, no sé. Que ahí se limpió un pitufo. A ver, voy a aprender a ver cómo sale el agua. ¿De dónde sale? No rompas nada, por favor. Ah, capaz. Es de facha nomás, no anda, lo decís. Bueno, no toquemos. O es una bañadera de bebé o un... Ah, eso puede ser también. Puede ser una bañadera de bebé, ¿no? Exactamente. Miren, y tiene termotanque. Así que bueno, ayer nos bañamos en la otra habitación, el agua salió súper caliente a la noche, hoy me bañé en la mañana, el agua ya estaba fría, pero igual acá hace calor, Sí. así que no pasa nada. Y nos dan un cosito de gel de ducha y además un shampoo. Secador de pelo, toallas, toallitas. Papel higiénico. Lo que no exploramos mucho fue el espacio de guardado. Ah, es verdad, a ver. Acá tenemos la caja fuerte, que nos dieron acá la llavecita para la caja. Tiene caja fuerte. Sí. Bueno, de cajones. Y acá como para colgar. Viene con bastante lugar, ¿no? Sí, viene con bastante espacio. Aprobado este hotel. Nos Sí. salió la noche $70 más o menos por Airbnb. Así que me parece que es una buena opción acá en Cienfuegos, cómoda. El problema acá de Cienfuegos es el tema de la luz, que seguramente más tarde vayamos a encontrarnos con ese problema en las calles. A eso de las 5:30, 6 de la tarde la luz se corta y todavía no volvió. Pero bueno, acá hay generador eléctrico. Así que eso está buenísimo porque los ventiladores siguen funcionando y las luces siguen funcionando, el wifi también. Lo que no funciona es el aire acondicionado, que bueno, ese lo prendemos cuando haya luz eléctrica. ¿Seguimos? Gordi, ¿le dijiste a la gente que me ibas a llevar a desayunar? Sí, vamos a ir a desayunar. No sé a dónde todavía, pero algún lugar vamos a encontrar por acá seguramente. No sé qué tienes ganas de comer. Y la verdad, lo que haya. Lo que haya. Muy bien. Así que bueno, por lo pronto, ¿a dónde me estás llevando? Bueno, vamos a la plaza principal, digamos, y que por ahí hay varios barcitos, restaurancitos, así que seguramente algún lugar para desayunar encontremos allí. Ok. Bueno, me trajiste a una cafetería, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero queda ahí, enfrente de la plaza, de donde sale el trencito. Porque hay un trencito, bueno, eso ya se los vamos a contar más adelante. Acá, ¿qué pedimos? Pedimos un sándwich de jamón y queso, caliente, viene tostado, un café para el negro y yo me pedí un agua. El sándwich sale 900 pesos cubanos. Para que tengan una idea, el cambio, digamos, no oficial, el cambio blue sería como en Argentina, está $1.400, 410 pesos más o menos. Así que como para que se den una idea, el sándwich está $2. $2 y piquito. Sí. Bueno, estás por tomar el café cubano, ¿no? Sí, mi primer café cubano de todo el viaje. Vamos a poner un poquito, miren, acá viene el azúcar tipo morena. Azúcar Rubia. Va, no sé, rubia. sí. ¿Morena o rubia? Rubia. La morena creo que es más negrita. ¿Más negrita? Bueno, entonces, batimos. Cuéntenos, si son cubanos, ustedes qué toman de desayuno. Porque acá creo que no hay opciones muy autóctonas. Nos ofrecieron sanguchitos, hamburguesas, no mucho más, no mucho más. Porque todavía acá tampoco hay luz. Todavía no volvió la luz del apagón de ayer a las 6 menos 20 de la tarde. Pero bueno, eso se lo vamos a ir contando más adelante. Salud, amigos. Qué rico. Qué ¿Está rico. bueno? No está muy caliente. Bien. Está a temperatura ideal para tomar ya, pero está muy rico. Está livianito, digamos. Excelente. Bueno, llegó tu sanguchito, nuestro sanguchito, sanguchito. porque lo vamos a compartir. Yo me pedí otro café, porque como les dije, el mío estaba muy rico. Vamos a probar, ¿no? De qué se trata el sándwich. Que decía que era de jamón y queso, pero Sí. tiene como un pepinito. Mira, vamos a abrirlo para que puedan ver. Pepino, jamón, queso y abajo tiene como una salsita, ¿no? Sí, ¿qué será? ¿Mayonesa? No, Yo sé que- ¿ves que es roja la salsa? Ah, Yo le voy a sacar el pepino porque a bueno, mí no me gusta. afuera el pepino. Salud. Está bueno. Rico el pancito. ¿Aprobado el sanguchito? ¿Qué será? ¿Ketchup? Me imagino que es ketchup. No se le siente bien el sabor, es algo suave, sutil. Aprobado. Bueno, desayuno concluido. Así es, ya terminamos de desayunar, así que estamos listos para seguir el recorrido. Che, me parece a mí o nos sacudieron con el... Pues ¿Sabes el que yo- sanguchito sí. valía 900 pesos, pero nos terminaron cobrando 2.500 y pedimos una agüita y 2 cafecitos esos que vieron. Pero bueno, más o menos $6. Bueno, ya está. Para hacer en Cuba me parece que es un poco caro. Pero bueno, error nuestro que no preguntamos antes cuánto salían las cosas, cuánto salía el café, cuánto salía el agua. ¿Dónde estamos, Gordi?
Estamos en la Plaza José Martí. Y bueno, acá alrededor de la plaza tenemos varios edificios importantes, digamos, ¿no? Son todos los que estamos viendo desde allá, desde la terraza. Exacto. Desde el mirador. Exacto. Acá justo enfrente nuestro tenemos el teatro Tomás Terry, tenemos acá atrás nuestro, y justo ahí al lado es donde tomamos el desayuno. Claro, justo allá, a ver si enfoca, allá donde tomamos el desayuno, que sería un anexo de Tomás Terry. Después, acá a la derecha tenemos la catedral, que también la pudimos ver desde el mirador, desde la terraza, y lo que se llamaba el Palacio Municipal. Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Exacto. Y bueno, y también acá tenemos varias construcciones de interés. Miren esta cúpula, ¿cómo se llama eso? Es muy interesante y muy bonito. Y miren, allá a lo lejos, ahora nos vamos a acercar un poco, hay un arco del triunfo, ¿sí? Ahora lo vamos a ir a ver bien de cerca. Bueno, acá lo tenemos, amigos, una especie de arco del triunfo que tiene la inscripción que dice: los obreros de Cienfuegos a la República Cubana, y tiene la fecha de 20 de mayo de 1902, que será una fecha histórica que la verdad no conocemos. Disculpen, pero acá es muy difícil obtener información en tiempo real, porque como sabrán, el acceso a internet es muy limitado, no es como cualquier otra parte del mundo que a ver qué es esto, te lo buscas en Google Maps, buscas en Wikipedia o ChatGPT te dice la información. Acá Claro. no existe eso. No hay internet en ningún lado, o sea, salvo en los hoteles que te dan un servicio de Wi-Fi bastante limitado también, con una contraseña y demás. Después vas a un restaurante o algo, acá en la calle no hay internet. Vamos viendo lo que nos parece y se los vamos mostrando. Bueno, Negro, ¿querés contarnos nuestra experiencia de cómo fue el tema del cambio acá en Cienfuegos? Sí, la verdad que la situación del cambio de divisa es algo bastante particular. Para nosotros los argentinos capaz no es tan raro, es bastante común de hecho, porque acá se vive una situación similar en donde hay una moneda o un tipo de cambio oficial, que es el de banco o el que dicen de la cadeca, que es de más o menos 120, 130 pesos cubanos, es decir, $1 americano. El cambio oficial equivale a 130 pesos cubanos. Pero en el mercado negro, digamos, lo llegan a vender o a comprar hasta en 400 pesos, porque en el mercado oficial no se consigue, ¿no? Entonces, tenés dos opciones si querés hacerte de pesos cubanos. Ir a los locales, a los restaurantes, lo que sea, consumir directamente en dólares y pedir que te den el cambio en moneda nacional, ¿no? O sea, acá los precios están en moneda nacional, pero vos pagás con dólares Sí. y ellos te hacen un cambio bueno, digamos, Claro. también a 400, como sería el dólar blue, 400, 410 y te devuelven en moneda nacional a ese valor. O bien, también vimos algunas personas que tienen carteles que dicen compro dólares, cambio 400 y van ahí, compran y hacen la transacción y listo. Bien. O sea, nosotros para nuestra travesía cambiamos 200 dólares. Ojo, nosotros vamos a estar casi 23 días en Cuba. Si este es el primer video, vamos a necesitar bastante efectivo, así que cambiamos 200 dólares entre los dos. Y nos dieron un fajo así de billete, después le vamos a mostrar. Así está el tema del cambio hoy, por lo menos en Cienfuegos. En La Habana dicen que el dólar está un poquito más bajo, o sea, está a 3.50 por ahí. Pero bueno, lo vamos a comprobar cuando lleguemos a La Habana. Bien, continuemos. Bueno, los trajimos a dar una vuelta por la peatonal San Fernando. Es también una calle tipo peatonal, como ya les dije, que se ve que hay bastante movimiento. Y acá hay un montón de tiendas, un montón de locales, más que nada para comprar. Vi que hay varias bodegas donde viene el local a comprar su comida, creo que hay carnicerías, hay de todo. Hay de todo, sí. Acá veo que hay un señor comprando unas latas de Corona. ¿Lata de Corona? Perdón, latas no, botellitas, los Botellitas. porrones. Ah, pero este es un local que, digamos, venden Venden de de todo. todo. Porque Sí. vende, por ejemplo, aires acondicionados. Mira cuánto está este. 415 dólares el aparato del aire acondicionado, me parece que Sí. comparado con Argentina. No. ¿No es Buen re barato? precio. Sí, barato. Y si no tenemos este, miren, 390 dólares. O sea, para Argentina capaz barato, para la gente debe ser imposible de comprar, ¿no? Claro, Pero sí, bueno. sí. Acabamos de entrar a esa tienda recién, no había luz, por eso no grabamos adentro, pero son de las famosas tiendas que venden en dólares. Exacto, es en dólar o dólar efectivo o dólar con tarjetas internacionales, digamos. Y vimos la Corona que se estaba llevando el señor, Sí. que cada botellita valía $1.25. 25, bien. Y tenía varias cosas además. Sí, estaba bastante surtido el lugar. Te digo que bastante diferente a cómo vimos a Cuba cuando vinimos nosotros en el año 2022. Como que ahora se ve que hay un poco más de variedad, un poco más de cosas. Por lo menos lo que yo puedo observar, ¿no? Como turista. Contanos un poco del tiempo. ¿Cómo Del nos tiempo. tocó?
La verdad que estamos agradecidos porque hace calor, se harán 28 grados, ponele, o menos. Para mí está más fresquito. Más fresquito. El tema es que hay un viento espectacular, así que el calor la verdad que no se siente, se puede caminar de tranquilo. En el sol sí está un poco más intenso, pero en la sombra estamos... Claro, pero no se siente esa humedad pesada, ¿no? No, está ideal para caminar y estar así, de musculoso y shortcito, digamos. Mirá dónde estamos llegando. Sí, esta peatonal de la calle de San Fernando nos lleva directamente a lo que llaman acá el Paseo del Prado. Exacto. Que es esta calle que se supone que es de las más famosas de Cienfuegos, ¿no? Así es. Vamos a cruzar sin que nadie nos atropelle. Pero vean, este Paseo del Prado dicen que es de los más largos de Cuba, que tiene como 3 kilómetros de extensión. Allá pueden ver lo largo que es y atraviesa casi toda la ciudad. Bien, y acá alrededor también hay locales, hay comercios, vimos teatros. Hay paladares o restaurancitos de la gente local. Así que está muy interesante para recorrer, la verdad. Linda ciudad, bella ciudad, con mucho movimiento. Yo pensé que iba a ser más tranquilo. Por eso es la Perla del Sur. Sí, mirá, acá encontramos por qué le dicen la Perla del Sur. Primero por su bahía, que ya se la mostramos desde la terraza del Palacio Barón y Balbín, ¿no? Y también por su elegante arquitectura neoclásica, su rica historia como centro comercial y cultural. Y como decías vos, la UNESCO declaró a esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Perfecto. Gordi, hace un ratito dijiste que había un vientito, que estaba fresquito, espectacular. Retiro lo dicho. ¿Qué pasó ahora? Hace un calor, Dios mío. En el sol está terrible, chicos. Está terrible, pero bueno, a soportar. Estamos de vacaciones, así que es lo que queríamos, calor. Calor del bueno. Calor del lindo. Para tomar un mojito, te diría. ¿Sabes que tengo una idea? ¿Qué te parece si alquilamos uno de estos señores que van en bicimoto, bicitaxis? Sí. Y nos vamos hasta un lugar que se llama Punta Gorda, que parece que es un lugar muy bonito, y ahí nos vamos a tomar un mojito o una cerveza, lo que vos quieras. ¿Punta Gorda se llama? Punta Gorda. Es curioso el nombre. Hola, buen día. ¿Va a Punta Gorda? ¿Cuánto vale? 300 pesos. ¿300? ¿Los dos? Dale, vamos. Bueno, vamos, gracias. Vamos a Punta Gorda. Ay, me di los cuernos. Te doy la cabeza. Me di los cuernos con el... Ya estamos. Llegamos a Punta Gorda. ¿Qué te pareció ese viajecito en carrito? Hermoso. Además, el conductor era un amor, nos explicó un montón de cosas, así que un divino total, me encantó. Y nos valió 300 pesos cubanos nada más, los dos hasta llegar hasta acá. Es un viajecito de 7 minutos. Sí, nada, súper rápido. Punta Gorda, miren qué belleza. Esta, si lo ven en el mapa, es como la punta de la ciudad, valga la redundancia, ¿no? Por eso se debe llamar Punta Gorda. ¿Y acá qué se supone que hay? Bueno, acá tenemos el Malecón, que es un paseo hermoso por donde estuvimos viniendo, pero lo más llamativo y lo más famoso de Punta Gorda es Palacio del Valle. Palacio del Valle. Sí, lo tengo acá justo enfrente mío. A ver, vamos a girar a ver qué onda el Palacio del Valle. Es una mansión increíble, tiene una mezcla de estilos árabe, gótico y barroco. Árabe, gótico, claro, mira, ahí árabe lo veo. ¿Viste? En tipo los marcos de las ventanas, digamos. De la parte del medio, ¿no? Se puede entrar y también tiene una terraza donde se supone que se puede tomar algo. Así que, ¿qué te parece si vamos ahí a tomarnos un mojito? Pero qué buena idea. ¿Te parece? Gordi, nos escabullimos nomás Sí. adentro del Palacio del Valle. ¿Cómo se llamaba? Palacio de Valle, esa De aclaración. Valle. Dije del, pero es de Valle. Es un lugar increíble, de verdad. Y gratis. O sea, entras y pensé que había que pagar una entrada o algo para visitarlo, pero no. Mirá la vista que tenés ahí atrás. Espectacular. Este vendría a ser como un salón tipo restaurante. Exacto. Sí, ahí están preparando las mesas y demás. Esto gratis no va a ser porque mínimo una cerveza me tenés que invitar. Sí, obviamente te voy a invitar a una cerveza. ¡Wow! Cada vez que vamos subiendo nos encontramos con algo más impresionante que lo anterior. Sí. De verdad que es un lugar bellísimo. Si están por acá, no se lo pierdan. Es muy, muy lindo. Y quiero saber dónde está la terraza. La terraza, busquemos. Nosotros nos mandamos por cualquier lado. Miren, otra escalera caracol. Todas escaleras caracoles hay acá. Se ve que se usa bastante. Ay, casi me mato, por boludo. favor. Bueno, llegamos. Llegamos a la terraza. ¡Wow! ¡Wow! Hay un solazo Sí. tremendo, ¿eh? Miren el panorama este acá. Es hermoso. Es bellísimo. Ah, mira, y más arriba está el mirador, que es como de la torre.
Claro, es como una torre de un castillo, digamos, Exacto. que oficia de mirador. ¡Qué espectáculo! Bueno, acá Mayrita ya hizo la tarea. ¿Y qué pedimos? Pedimos un mojito y una piña colada. Así probamos 2 tragos distintos. Exactamente. Miren qué lindo que es tipo pérgola, ¿se llama esto? Claro, es una especie de pérgola, ¿Ves? ¿no? Y ahí tenemos otra que es como redondeada, que tiene una cúpula arriba. ¿Qué te está pareciendo este paisaje? Mira lo que es esto. No, me encanta. Yo no sabía además que había tipo todas estas montañas o cerros. Déjennos en los comentarios a ver realmente qué son, porque sinceramente no tenemos mucha idea. Te digo, unas ganas de darme un zambullón ahí en la bahía. ¿Un zambullón? Sí, ¿se dice zambullón o no? Una zambullida. Una zambullida. Bueno, ya estamos con los tragos acá. Sí, uno de los momentos más esperados de esta parte del video. Mojito y piña colada. ¿Cuál quieres probar vos? ¿O con cuál quieres empezar a probar? Y yo empezaría con la piña colada, Dale. ¿sí? Bueno, Bueno, y yo le entro al mojito entonces. ¿Probamos en simultáneo, te parece? dale, en simultáneo. Piña colada, vean cómo acá tiene toda el ananá y bueno, y no se ve bien. Ah, tiene una estrellita también. Y canela. Canela, mucha canela. Sí. ¿Y el tuyo? Y el mío es un mojito, tiene la hierbabuena y tiene el azúcar abajo. Para el está que no bastante sabe qué es un mojito, intenso. ¿cuáles son los ingredientes principales del mojito? Ron blanco, Ron blanco, azúcar, esto se llama hierbabuena. hierbabuena, perfecto. Hay gente que le pone menta, pero el ingrediente real no es menta, es hierbabuena. Limas y soda, creo, ¿no? Soda. Agua con gas. Y además, si lo hacen bien, al final hay que ponerle un poquito de bitter angostura Ok. para darle un Un amargor toquecito final. amargo. Bien. Bueno, vamos a brindar. Vamos a terminar. Chinchita, amor. Salud. Salud para ustedes. Está fuertecito. El mío está suave Ok. y se lo nota auténtico. Bien. O sea, hecho con ingredientes naturales, no con esos jugos ya preparados. Sí, sí, sí. Está bueno. Ok. ¿Te acordás cuánto valieron cada uno de estos tragos? Cada uno vale 350 pesos cubanos. Que es casi $1 cada trago. Ujú. Es relativamente barato, ¿no? Para, Sí, para nosotros los nosotros. argentinos. Sí. Allá en Argentina, imagínense, un trago te puede llegar a salir 7.000, 7.500. En un lugar barato encima. En un lugar barato, 8.000. O sea, 8.000 serían en $6. 6. Y acá, por menos de $1, estamos tomando un trago. Y totalmente original y auténtico cubano. Bien. Bueno, ¿qué te parece si ahora probamos al revés? Yo Hacemos pruebo- un cambiazo, decís. Sí, yo pruebo la piña colada, vos el mojito. Bueno, ¿Vale? salud de nuevo entonces. Ay, me gustó más este. No, tenés razón, este sí está como fuertecito, Sí, está intenso. pero tiene bastante azúcar. Capaz, ya estuvimos probando ayer algunos mojitos y capaz estaban un poquito más fuertes. Sí. Este para mí es el mejor mojito que venimos ¿Sí? probando en Cienfuegos. Ok. Sí. A mí me gustó el que probamos ayer, el primero. En Palladio se llamaba el bar, ahí en el casco histórico. Ese me pareció que estaba muy rico. Pero este también está. Muy Sí, está bueno, está bueno. Sí, están todos ricos. Y por menos de $1, ¿qué te parece? Bueno, seguimos recorriendo un poquito lo que es el área de Punta Gorda. Les digo, cuando nos paramos con Mai, medio que trastabillamos un pasito Sí, sí, sí. por los tragos, porque no le mostramos que después Una caipirinha. se pidió una caipirinha. Pero la compartimos. Sí, así la que compartimos. Estamos de vacaciones, chicos. hay que disfrutar, hay que aprovechar. Y ahora estamos caminando por lo que es el malecón, ¿no? Sí. De acá de Cienfuegos, es muy bonito. Y el agua se ve tan transparente que te dan unas ganas de meterte al agua, pero no podemos. Sí, permítanme mostrarles. Acá estamos. Este vendría a ser parte del malecón, que va todo por allá, por allá, por allá. Y vean lo que les decía Mai respecto del agua, que se la ve muy cristalina, ¿no? Sí, cristalina y tentadora. Sí, se ven los barquitos allá, qué bueno. Y queremos ir hasta la punta de allá, que es la punta, La punta literal, de Punta Gorda. la punta de la Punta Gorda. Así que allá vamos. Y aprovechamos para contarles. Estábamos pensando tal vez en que podíamos almorzar ahí en el Palacio de Valle, que tenía una pinta espectacular. Había varias gente ahí comiendo, había mesitas ocupadas. Dijimos, bueno, un trago vale $3.50. ¿Cuánto puede llegar a salir un plato? Bueno, no, los platos estaban en dólares. Iban desde los 17 hasta los 20 y pico $28. 28 dólares, que era el plato más caro de langosta. Y si pagabas en pesos cubanos, te lo tomaban a 420 pesos. Así que nos pareció Claro, la verdad, carísimo. Eso sí, fue carísimo. Y la primera vez en Cienfuegos que vemos la carta en dólares. Exacto. Así que bueno, vamos a seguir buscando algún otro lugar para almorzar por acá. Bueno, llegamos. ¿Qué hay acá? Llegamos a La Punta. Es un Centro restaurante. Recreativo La Punta. Vamos a ver. Yo pensé que iba a ser como un lugar así público. O sea, es público, pueden entrar los que quieran. Pero hay como restaurante y vamos a ver qué más encontramos por aquí.
Hay música, se ve que hay un lindo ambiente. Sí, se ve que hay alguna barrita. Yo quiero ver si hay una playa. Sí, debería haber playa, porque en el mapa se veía que había como algo ahí, una punta de arena, así que deberíamos encontrarnos con eso. Igual no estamos preparados para meternos a la playa. No tenemos malla, no trajimos nada. Pero bueno, para mirar sí. Playa no hay, amigos, pero vamos a tener que conformarnos con la punta de la punta de la punta gorda, que se ve que geográficamente es acá. Y está muy bonito. Ay, sí, se ve muy lindo. ¿Vas a tocar el agua? Sí. ¿Te animás? Sí. Uy, Sin caerme, ¿eh? Sí, por favor, no te caigas. No, está espectacular. No. ¿Y ahora qué hacemos? Me quiero meter. ¿Te ayudo? Sí. Espectacular, contanos, ¿en qué sentido? No, está a temperatura, no está fría, no está caliente, está como ahí en un punto medio, templadita, hermosa como para zambullirse. Tipo como agua del Caribe. Claro, agua del Caribe. Es que es agua del Caribe. Sí. Porque este es el mar que entra por una bahía y se forma esta bahía espectacular de Cienfuegos. No va a poder ser hoy, será mañana. Será mañana. Será mañana. ¿Por qué dónde vamos mañana? Mañana vamos a la parte de los Cayos. Bueno, pero no nos adelantemos que todavía seguimos acá en Cienfuegos. Tenemos que seguir recorriendo y ver qué pasa acá en la ciudad después de las 5:30 de la tarde. Wow. Porque me dijeron que pasan cosas Sí, raras, distintas a lo que pasa en el resto del mundo. vamos a comprobarlo. Gordi, ¿qué me decís si te digo, si te confirmo que encontré la playa de Cienfuegos? La playa que estábamos buscando, que pensamos que no estaba, acá está. Y mirá, con una cervecita en la mano cristal, que es la cerveza cubana. Una cerveza típica cubana. Típica cubana. Dice, la preferida de Cuba, dice acá. Ok. ¿Y qué estás esperando para abrirla y Sí, para ir a darnos claro. una chapuzada, como quien dice? No sé si chapuzada, pero vamos a meternos. Aunque sea las patitas, ¿no? Sí. Pues no tenemos, como le dijimos, no estamos preparados, amigos. Boludos. No sabía, me hubiera puesto la malla abajo. Pero bueno. Saludos, amigos. A ver cómo están. Salud. Siempre del otro lado una agüita, porque hay que hidratarse también, ¿eh? Espectacular. ¿Qué te parece si metemos las patitas? Sí, las patitas. A ver Primero cómo las está el patitas. agua. Vale, Hay mucha no- piedrita. No podemos meter mucho más porque no tenemos. Ay, qué placer. No, está espectacular. Ay, pero hay bastante piedra. No tendríamos que haber traído los acuayús. Los trajimos, pero no acá. Ojo que hay un par de latas ahí, veo. Sí. Ojo con los piecillos. Ah, Pero una vez que uno pasa la arena, me imagino que. ¡Ay! está espectacular, ¿eh? Y re transparente el agua. Igual que como veíamos en el otro lado, está igual transparente. Mirá cómo se ven los pies. Tremendo. Sí. Tremendo. Y esto acá, en Punta Gorda, a pocos minutos del centro de la ciudad. Sí, es un lugarazo. Así que si tienen ganas de venir a la playa y estar en Cienfuegos, Claro, tiene restaurante, tiene para ahí, para sentarse. Espero que ese perro no nos robe las cosas. Pero bueno, allá atrás está el restaurante. Después allá tienen como una despensa para comprar cerveza, lo que sea. Tienen toda la infraestructura completa Sí. para estar relajados. Obviamente esta no es la playa más hermosa de No, todo pero Cuba, bueno. pero con este calor, para refrescarse un poco, te Ideal. salva. La cerveza vale 450 pesos. Sí, poquito ¿Cubanos? más de $1. Sí, y después hay una cerveza que es internacional que vale 250, más barata. Pero bueno, elegimos la cristal, que es la cubana de acá. El agua, 200 pesos. Como para que tengan idea de los precios también, seguramente les sirva. Ahí salió el salsito. En cualquier momento terminamos. Ya fue, nos metemos. Amigos, no me dejen decir cosas que no son, pero esto, ¿no es un erizo? Un erizo de mar, no sé si se llega a apreciar bien. Un erizo bebé. Un erizo bebé. Gordi, ¿sabes dónde te traje ahora? ¿Quién a quién? Yo te traje. Bueno, Dale. trajiste vos. Ah, Mirá esto, ya arrancamos. Cancha de tenis. Cancha de tenis. ¿no trajiste la raqueta? ¿Trajiste la raqueta? No, me lo olvidé, soy un nabo. Y después, edificio espectacular, francés, increíble. Y allá se supone que tenemos acceso a una playa especial. Vamos a ver si podemos entrar Dale. para mostrárselas. Y la idea es comer acá, ¿no? ChatGPT me recomendó una opción como para comer acá, Club Náutico. Y allá veo que dice Club Cienfuegos y hay como mesitas y un barcito y demás. Claro. Vamos a averiguar. Bueno, tenemos autorizado el acceso a ver lo que llamaba playa. Sí. Igual por lo que veo yo, desde acá se ve una especie de Una piscina, pileta, mira. ¿no? Nos dijo que se podía entrar. Nos dijo que sí, acá está como cerrado, pero Vamos a entrar, nos dijo que se obviamente. puede entrar. Mirá qué bonito. Ah, es tremendo esto. Sí. A ver, vamos a pasar. A ver. ¡Wow!
No sé si la pileta está medio verde porque Sí. le falta mantenimiento o si es el color del fondo de las baldositas, ¿no? ¿Vos qué Para mí decís? le falta mantenimiento, hay como un olor rarito. ¿Hay olor rarito? Sí. Bueno, vamos a ver si hay playa realmente o era otro engaño de Google Maps. Amigos, falsa alarma. No hay una playa. Es como un pantano. Es como una guardería de cruceritos y veleros, ¿no? Sí. Pero bueno, playa No. como tal no hay. Pero bueno, miren amigos, ¿qué les parece este lugar? Que la verdad está increíble. Y miren acá atrás la construcción que les mostraba antes. Sí, el lugar tiene un potencial espectacular, pero bueno, qué lástima que está como inutilizable esta parte. La pileta, mira, acá hay como un lugar como para venir y... Tipo un snack bar para agarrar comida. Claro. O sea, está esto, todo no sé, cerrado. podría estar lleno de gente rebosando acá, tirándose a la pileta, consumiendo, pero no. Pero no, qué lástima. Pero bueno, vamos a ver si podemos comer algo acá en el club, ¿no? Claro, ahí hay un restaurante, ¿no? Sí, ahí hay un restaurante que, como les decía, nos recomendó ChatGPT. ChatGPT, Vamos a gran ver. amigo y aliado. Es mi amigo, yo le pregunto de todo. No sé ustedes si usan la inteligencia artificial para estas cosas, pero yo la uso para absolutamente todo, para viajes, para el día a día, algo que me pasa que no sé qué me pasó. Yo le pregunto a ChatGPT, él me responde. Él siempre tiene una respuesta para todo. Tenemos amigos y amigas hasta que le piden a ChatGPT que le tiren las cartas. Ah, yo también le pedí que me tire las cartas, te cuento. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, ya vamos. Bueno, Gordi, íbamos a venir a comer acá al Club Cienfuegos, pero mira, 20 euros el plato de langosta, 15 euros el filete de pescado. Acá dice que 1935 gramos, pero no es un plato de 2 kilos, No, no, es no. un plato común y corriente. Y está carito, ¿no? Sí, está saladito. Me parece que nos vamos a buscar otro lugar. Bueno, al fin conseguimos lugar para comer. Lo logramos. Estamos en un restaurante que se llama Doña Nora. Sí, allá lo dice bien claro, Doña Nora. Creo que ese también me lo recomendó ChatGPT. Ya la verdad no me acuerdo, pero en algún lado lo leí que estaba como recomendado. Así que vinimos para acá a ver qué onda. Vamos a probar la langosta. Langosta. Va a pedir langosta ella y voy a pedir langosta yo. Pero Así. dos tipos de langosta distintos. Dos tipos de langosta. Claro, una grillada y la otra al ajillo. Exacto. Y después, para tomar pedimos agua. ¿Qué es esto? Agua con gas. Agua con gas y bueno, otra cristal. Ya que estamos de vacaciones, hay que disfrutar. Muy bien. Usted la comida, volvemos. Sí. ¿Está bien? Los platos valen 4.000 pesos más o menos, ¿no? Más o Dependiendo menos de $10 dólares. que pidas alrededor de 4.000 pesos, sí, $10. No es de los más económicos acá. Este está un poquito más caro, pero bueno, vamos a comer langosta y lo vamos a disfrutar. Sí, se lo ve especial. Sí, Y acá ya estamos en el centro, en el Paseo del Prado. exacto. Y miren esta luz. Tiqui, tiqui, tiqui. Le pegás acá y mirá, cambia. Tiqui. Ah, tremendo. Bueno, a ver, doña Nora, cómo hacer las cosas. Vamos a ¿Qué ver. llegó? Llegaron los platos. Mi langosta, que es al ajillo. Igual lo vamos a compartir, ¿no? Sí, vamos a compartir todo. Langosta al ajillo viene con acá con unas batatitas, me parece, algún de estos calabaza, me imagino, y arroz moro, que es arroz blanco con frijoles negros, Bien. porotos negros. Y tu langosta, que es langosta grillé, que tiene mejor pinta que la mía, me parece, porque viene Si como soy sincero, la langosta entera, tiene ¿no? mejor aspecto. Mejor aspecto viene el langostón acá, todo enterito, ¿sí? Con Así limas, que, para que sí, le sí. pongas. limas. Y también lo mismo que el de Mai, que viene esta especie de ensaladita que no sé qué será, Ujú. una calabaza y bueno. ¿Empezás probando Dale. la langosta al ajillo? Vamos. Viene bastante ajo, así que perdón, baby. Vamos a agarrar así un pedacito. Adentro. Salud. Está buena, muy rica. Súper tierna y bien gusto el ajo. O sea, está rico, no está Ahí nada. cayó como una gota de aceite, o sea, es, Ok. digamos, todo el tema del ajillo, ¿no? Tiene acá Ah, un claro. aceitito con el ajillo. No, está muy deliciosa, la verdad, muy buena. Y vamos a ver cómo marida con el arroz con moros. Arroz con moros. Adentro. Me encanta. Es buena combinación, entonces. Espectacular. Bueno, baby, el turno de tu langosta. Bien, langosta grille. Yo a esto le voy a Sí, echar muy bien. unos limoncillos acá para probar por lo menos esta parte. Procedemos con el corte. ¡Epa! Mira cómo pasa ese cuchillo. Bien. Bueno. Huele bien. Salud, amigos. Qué bien. Bueno, de sabor está riquísima. Nada que ver con la que probamos ayer, que estaba. Yo la sentí, ayer la sentí toda gomosa, no Sí. me gustó.
Esto es una cosa suave que se te va deshaciendo en la boca. Tiene su mordida, pero está deliciosa. Así que, ¿qué te parece si seguimos almorzando? Dale. Y vemos después con qué más nos encontramos acá en la ciudad de Cienfuegos, la Perla del Sur. Bueno, Gordi, un rato después, va cayendo la tarde en la ciudad de Cienfuegos. Sí. Contanos, ¿dónde estamos ahora? Una siesta después, porque nos dormimos 20 minutitos de siesta gloriosos. Con ¿Te el dormiste, ventilador. querrás decir? Me dormí, sí, yo me dormí, vos no sé. Bueno, nos trajimos al Muelle Real, que es una postal muy espectacular acá en la ciudad. Vinimos a ver el atardecer, pero el atardecer se nos arruinó un poco por una nube, me parece. Sí, allá se puede ver que el sol se está escondiendo. Sí. Miren los rayos ahí fuertes, increíbles. Pero bueno, total, Se disfruta igual. se disfruta igual. Exactamente. ¿Te gusta el atardecer que te traje a apreciar? Me encanta. Mirá Muy qué belleza. hermoso. O sea, es tremendo los colores que hay. Sí, es espectacular. Hay unos colores anaranjados y el efecto de las nubes es hermoso. Claro, y el contraste con el Con el agua, archipiélago, ¿no? con la bahía. Con la bahía, La bahía de exactamente. Cienfuegos. Pero hay algo que es todavía más curioso que este atardecer en Cienfuegos. Espérennos 20 minutitos, para ustedes van a ser 2 segundos y les mostramos de qué se trata. Gordi, ¿vos por casualidad rompiste algo de la cámara que no está grabando? No, esto es lo que pasa en Cienfuegos. Lamentablemente, todos los días la gente se queda sin luz. Ayer a eso de las 5:30, 6 menos 20 de la tarde, la luz se cortó. Hasta ahora no volvió. Poner la linternita, así aunque sea se te ve un Dale. poquito, porque estás a oscuras totalmente. Ahí. Bien. Queríamos que vieran cómo la gente en Cuba, a partir de las 6 de la tarde que se va el sol, porque no solamente en Cienfuegos, sino creo que es porque Cuba en general está atravesando una gran crisis energética. Y te avisan que a las 5:30, 6 No hay más se luz. va la luz. Supuestamente debería volver a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente, pero esta vez se cortó ayer y no volvió. No volvió, lamentablemente. Y escuchamos un señor por ahí que decía, hace 40 horas que estamos sin luz. Capaz, depende en qué parte estés de Cienfuegos, se te fue la luz antes, ¿no? Sí. Justamente acá, en lo que es el centro, se fue 5:30 y hoy todavía seguimos sin luz. Son las 6 de la horas tarde. sin luz. Menos mal que el hotel donde estamos tiene generador eléctrico, como les dijimos, Sí. y podemos tener luz, ventilador, wifi, pero la gente, el ciudadano común, no puede, ¿no? Lamentablemente no. Hay alguna gente que sí veo que tiene luz y se escuchan algunos generadores por ahí, el ruido que hace el generador, pero la mayoría de las personas no tienen luz. Ya verán, está todo oscuro acá en esta parte. Así que bueno, nada, es algo triste. Déjennos en los comentarios a ver qué pasa en su país, donde están viviendo ustedes, si hace 24 horas no tienen luz. ¿Qué hace la gente, digamos? Así que bueno, ¿qué te parece si caminamos un poquito? Yo diría que nos vayamos despidiendo. Ah, ok, nos despedimos así. ¿Te parece? Así nos despedimos. Bueno, ok. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Déjenos en los comentarios qué les pareció este video. Esperemos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Nos vemos en Cayo Cruz, amigos. Nos vemos allá. Bye.